Mi nuera me dijo con desprecio. No esperes ni un centavo de los 30 millones de tu hijo. Su voz sonaba cargada de desprecio, como si yo fuera un mendigo patético en lugar de un padre. Pero, durante la lectura del testamento, de repente se quedó pálida cuando el abogado pronunció mi nombre. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde tú estás. La llave inglesa resbaló de mis dedos manchados de aceite en el mismo instante en que escuché aquella voz del médico. El metal golpeó el suelo de concreto con un chasquido agudo que resonó en mi taller como un disparo. Señor Fox, lamento tener noticias trágicas sobre su hijo, Chad. Esta mañana sufrió un infarto masivo en su oficina. Las palabras rebotaban dentro de mi cabeza sin encontrar lugar donde asentarse. Chad. Infarto. Mi muchacho tenía solo 42 años. Me deslicé contra la pared del garaje hasta quedar sentado en el suelo. El concreto frío se filtraba a través de mi camisa de trabajo y me calaba la espalda. Señor, ¿sigue ahí? Sí, aquí estoy. Mi voz sonaba hueca, como si viniera de muy lejos. ¿Cuándo ocurrió? Alrededor de las 11 de esta mañana. Lo encontraron en su escritorio. Su secretaria llamó a emergencias. Los paramédicos hicieron todo lo posible, pero ya no había nada que hacer. Ya no había nada que hacer. La frase me atravesó el pecho como un cuchillo. Levanté la vista y me encontré bajo mi vieja camioneta Ford, con las manchas de aceite que contaban la historia de tantos años de reparaciones. 36 años había pasado arreglando cosas rotas, pero esto no podía arreglarlo. Señor Fox, necesitamos que alguien se encargue de los arreglos. ¿Hay algún familiar al que debamos contactar? Su esposa. Joyce. El nombre me supo amargo. Yo la llamaré. Colgué y me quedé ahí sentado, sin saber cuánto tiempo había pasado. Tal vez horas, aunque seguramente fueron solo minutos. El calor de la tarde se filtraba por la puerta abierta del garaje, trayendo consigo el olor a polvo tejano y aceite de motor. Todo parecía igual que esa misma mañana, pero nada volvería a serlo. Me puse de pie con las piernas temblorosas y caminé hasta mi banco de trabajo. Junto a una lata de café llena de tornillos descansaba una foto enmarcada de Chad, cuando tenía 8 años, sosteniendo un róbalo que había pescado en el lago Meredith. Su sonrisa chimuela iluminaba todo el taller. Ese niño estaba tan orgulloso de aquel pez, apenas más grande que su mano. El teléfono se sentía pesado en mi mano cuando marqué el número de Joyce. Fue directo al buzón de voz. Ha llamado a Joyce Fox. No puedo atender en este momento. Deje su mensaje y le devolveré la llamada lo antes posible. Incluso su buzón sonaba frío, distante, profesional, como hablar con una máquina en lugar de con familia. Joyce. Soy Otis. Acabo de enterarme de lo de Chad. Por favor, llámame lo antes posible. Tenemos que hablar sobre los arreglos. Lo intenté de nuevo 20 minutos después. Nada. 1 hora más tarde, lo mismo. En el sexto intento mis manos ya temblaban, una mezcla de rabia y desesperación. Joyce, es la 6ª vez que llamo. Sé que estás ahí. Sé que no nos llevamos bien, pero esto ya no se trata de nosotros. Por favor, llámame. Lancé el teléfono contra la pared del garaje. Rebotó, se deslizó por el suelo y la tapa de la batería saltó. El silencio que siguió fue ensordecedor, como la presión del agua en lo profundo del mar. La foto de Chad me observaba desde el banco de trabajo. Allí seguía siendo mi niño. Antes de la escuela de negocios, antes de California, antes de Joyce, antes de que creciera la distancia entre nosotros como maleza en un jardín descuidado. Recogí las piezas del teléfono y las encajé de nuevo. La pantalla ahora tenía una grieta, pero aún funcionaba. Igual que mi vida, dañada, pero en marcha. La decisión se fue formando lentamente, como el óxido que se come el metal. No podía quedarme aquí en el garaje esperando a que Joyce decidiera si valía la pena llamarme. Chad era mi hijo. Mi único hijo. Margaret y yo habíamos esperado tanto por él, y fuimos tan felices cuando finalmente llegó.
Saqué mi viejo bolso de lona del armario y empecé a empacar. 3 mudas de ropa, mi neceser de afeitar, la foto de Chad. Mis manos se movían solas mientras mi mente trataba de asimilar cómo sería mi vida a partir de ahora. Ya no habría llamadas de los domingos con Chad contándome entusiasmado sobre sus nuevos negocios inmobiliarios. Ya no llegarían postales de Navidad con fotos frente a casas cada vez más caras. Conduciendo sin detenerme, podía llegar a Los Ángeles en unas 12 horas. Lo había hecho una vez, para la graduación de Chad en la escuela de negocios. En aquel entonces Joyce aún fingía tolerarme, antes de que decidiera que yo no encajaba en su nueva vida. Doblé la foto de Chad entre 2 camisas. El cristal del marco tenía una pequeña grieta desde hacía años, cuando lo dejé caer. Nunca me molesté en arreglarla. Ahora lo lamentaba. El sol empezaba a caer, tiñendo el garaje de sombras alargadas. Mañana cerraría con llave este lugar y manejaría hacia el oeste. Hacia un hijo al que nunca volvería a ver, y hacia una nuera que desearía que yo nunca hubiera existido. Esa noche me senté en el banco de trabajo y lloré por el niño que se sintió el rey del mundo con aquel pez entre sus manos. La puerta de la camioneta se cerró de golpe justo cuando el primer resplandor del amanecer pintaba el cielo de Texas en tonos rosados. Pasé la noche empacando y desempacando, buscando mantener mis manos ocupadas mientras mi mente giraba en círculos. Mi vecina, la señora Henderson, me miraba preocupada desde su ventana mientras cargaba mis cosas. Le hice un gesto con la mano, pero no me detuve a explicar. ¿Cómo se le dice a alguien que tu mundo entero acaba de derrumbarse? La carretera se extendía frente a mí como una cinta interminable que no quería recorrer. La Interestatal 40 me llevaría a través de Nuevo México, Arizona y, finalmente, California. 12 horas de viaje con nada más que mis pensamientos y los fantasmas de las conversaciones que nunca volvería a tener con Chad. Los kilómetros pasaban en un borrón de desierto. La radio ofrecía reportes de tráfico y clima, como si el mundo siguiera girando con normalidad. Estiré la mano hacia el dial, pero la retiré. El silencio parecía más honesto. En algún lugar cerca de Albuquerque, un recuerdo me emboscó. Chad a los 8 años, de pie en nuestro patio trasero, con un guante de béisbol demasiado grande para sus manos. Margaret colgaba la ropa detrás de nosotros, tarareando una melodía que ya no podía recordar. «Papá, ¿cuándo seré tan grande como tú?», me preguntó, mirándome serio. «Sujeta la pelota con las 2 manos, hijo. Llegará el día». Me arrodillé para ajustar su agarre. «Recuerda mantener la vista en la pelota, sin importar lo rápido que venga». Asintió con la seriedad que los niños ponen en lo que creen importante. Pasamos casi 1 hora lanzándonos la pelota mientras las sábanas de Margaret ondeaban como banderas blancas de rendición. El recuerdo me golpeó tan fuerte que tuve que detenerme en una parada de descanso. Me quedé en el auto, aferrado al volante, con las lágrimas empañando mi vista. ¿En qué momento dejamos de jugar? ¿Cuándo se volvió demasiado ocupado para su viejo? Largo viaje por delante, abuelo. El empleado de la gasolinera no tendría más de 20 años, y en sus ojos bondadosos vi un reflejo de Chad a esa edad. «Voy a ver a mi hijo», las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Aunque supongo que ya es demasiado tarde». El chico comprendió sin más explicaciones. «Lamento su pérdida, señor. Maneje con cuidado». De nuevo en la carretera, otro recuerdo me alcanzó. Chad, a los 25, llamándome para contarme sobre su primera gran venta inmobiliaria. Su voz sonaba eléctrica, igual que cuando perfeccionaba un nuevo lanzamiento de béisbol. «Papá, acabo de cerrar mi mayor negocio. Una propiedad de 2 millones en Beverly Hills». Yo estaba en este mismo garaje, con las manos hundidas en la transmisión de un vecino. «Eso es más dinero del que yo veré en toda mi vida, hijo. Quizá debería ir a visitarte, ver lo que has construido allá». Pero nunca lo hice. Siempre había otro auto que arreglar, otra excusa para quedarme en Texas, donde todo tenía sentido.
donde no debía fingir que entendía las cartas de vino o preocuparme por decir algo inapropiado frente a los amigos sofisticados de Joyce. El paisaje fue cambiando a medida que avanzaba. Las llanuras tejanas dieron paso al desierto de Nuevo México, después a las montañas de Arizona. Cada kilómetro me alejaba de la vida que conocía y me acercaba a un mundo donde mi hijo había vivido y muerto, sin que yo llegara a conocer realmente en quién se había convertido. Al caer la tarde, Los Ángeles se alzaba en el horizonte. Los Ángeles se extendía ante mí como una placa de circuito hecha de luces. Las señales de la autopista apuntaban hacia Beverly Hills, hacia direcciones que parecían de otro universo comparadas con mi garaje en amarillo. Mi camioneta se sentía más pequeña, empequeñecida por los autos de lujo que me rodeaban como cardúmenes de peces caros. El vecindario de Chad era un laberinto de céspedes perfectos y casas que parecían museos más que hogares. En cada entrada había coches que valían más de lo que yo había ganado en los últimos 5 años. Palmeras bordeaban las calles como centinelas, sus frondas susurrando con una brisa que olía a dinero y secretos. Encontré la dirección y me detuve frente a unas rejas dignas de un castillo. A través de los barrotes se veía una mansión donde cabrían 3 de mis casas y aún sobraría espacio. Ahí había vivido mi hijo. Ese era el mundo que eligió en lugar de las cenas de domingo y el béisbol en el patio trasero. El motor de la camioneta chisporroteó al enfriarse. El único sonido en aquel silencio perfecto. Me miré en el espejo retrovisor, camisa de trabajo arrugada por el viaje, barba de una noche sin dormir, los ojos enrojecidos por el cansancio y el duelo. No era precisamente la imagen del suegro de Beverly Hills, pero había llegado. Tras 12 horas de recuerdos y arrepentimientos, por fin estaba aquí. Inspiré hondo, probando el aire extraño del hogar que mi hijo había elegido, y extendí la mano hacia la manija. La reja electrónica zumbó como una avispa furiosa cuando me acerqué al intercomunicador. Columnas de mármol flanqueaban la entrada, cada una probablemente valía más que mi cheque anual del Seguro Social. Detrás de los barrotes, un acceso circular con fuente al centro dejaba ver el agua danzando bajo la luz dorada del atardecer. Presioné el botón y esperé. En algún lugar de ese palacio, Joyce decidía si yo merecía su tiempo. ¿Qué quieres? Su voz crepitó por el altavoz, afilada como vidrio cortante. Joyce, soy Otis. Maneje desde Texas. Tenemos que hablar sobre Chad. El silencio se tensó entre nosotros como un alambre. Podía imaginarla en la habitación que usara como centro de mando, calculando si valía la pena reconocer mi existencia. ¿Qué haces aquí, Otis? Vine por Chad. Tenemos que discutir los arreglos del funeral. Puedo encargarme de todo yo sola. Deberías volver a Texas. La reja siguió cerrada. Detrás, las luces automáticas empezaban a iluminar el jardín, convirtiendo la mansión en algo salido de un cuento de hadas o de una pesadilla, según se mire. Sé que no nos llevamos bien, pero este no es el momento. Mantuve la voz firme, como con un cliente que piensa que quiero estafarlo. También era mi hijo. Otra pausa larga. Luego, la reja comenzó a abrirse con precisión mecánica. Está bien, pero limpiate las botas antes de entrar. Aparqué mi camioneta polvorienta junto a un Mercedes que probablemente costaba más que mi casa. El contraste era casi cómico, como un mestizo en una exposición de perros de raza. Me quité la gorra y me pasé la mano por el pelo cano, intentando parecer presentable para lo que fuera que me esperaba adentro. Joyce me recibió en la puerta. Tenía que admitirlo, se veía bien para ser una mujer que acababa de perder a su marido. Vestido negro de diseñador, seguro con nombre francés, maquillaje aplicado con precisión profesional, ni un cabello fuera de lugar. Me recorrió con la mirada como si fuera algo desagradable pegado a su zapato. «Te ves terrible», dijo a modo de saludo. «Ha sido un día largo». Se dio vuelta y entró sin decir más, sus tacones repicando sobre los pisos de mármol que se extendían hacia un techo lo bastante alto como para albergar un circo. La seguí, intentando no quedarme mirando las arañas de cristal y las obras de arte dignas de museo. Todo era blanco, dorado y perfecto, como el lobby de un hotel diseñado para intimidar. «Siéntate»,
indicó, señalando una sala de estar del tamaño de mi casa entera. El mobiliario parecía intocado, dispuesto alrededor de una mesa de centro hecha, al parecer, de una sola losa de mármol. Me hundí en un sofá que probablemente valía más que mi camioneta. Mis botas de trabajo se veían ridículas sobre alfombras persas que costaban más que los coches de la mayoría. Joyce permaneció de pie, conservando la altura y la ventaja, literal y figurada. Ya empecé con los arreglos, dijo, con un tono que sugería que yo era una interrupción indeseada. La funeraria, el servicio, todo. Está bajo control. ¿Y el entierro? Chad nunca me dijo que quería. Será cremado. Es más práctico. Lo dijo como si hablara del servicio de recolección de basura. Aquí realmente no hay nada que tú tengas que hacer, Otis. Agradezco que hayas venido, pero puedo encargarme de todo. Miré alrededor. A través de los ventanales de piso a techo se veía el jardín con cancha de tenis y piscina. Esta era la vida que mi hijo había construido, el mundo que había elegido. Era impresionante, debía admitirlo. También era frío como una morgue. ¿Cuándo es el servicio? El viernes. Muy pequeño, muy privado, solo unos pocos amigos cercanos. El mensaje era claro, tú no estás invitado. Pero había conducido 12 horas y no iba a dejar que me despachara como a un vendedor puerta a puerta. Joyce, no pido mucho. Solo quiero despedirme de mi muchacho. Por primera vez desde que llegué, algo parpadeó en su expresión. No era calidez, exactamente, pero tal vez un reconocimiento de que trataba con un ser humano y no con una molestia. Está bien. Viernes a las 2, en Sunset Memorial Chapel, sobre Wilshire Boulevard. Se sentó frente a mí, en el borde del sillón, como lista para escapar en cualquier momento. Pero esto no cambia nada entre nosotros. Nunca esperé que lo hiciera. Nos quedamos un momento en un silencio caro. Afuera, las luces empezaban a titilar por toda la ciudad. En algún lugar, la gente vivía vidas normales, con problemas normales. Los envidié. Debería buscar un motel, dije, poniéndome de pie. Mañana paso por si hay algo que discutir. Joyce me acompañó hasta la puerta, manteniéndose a distancia como si yo fuera contagioso. En el umbral se detuvo. Sabes, Otis, Chad dejó una buena fortuna. Yo me encargaré de sus negocios, por supuesto. Hay mucho que gestionar. La forma en que lo dijo sonó a advertencia, como si estuviera marcando territorio, fijando fronteras que no debía cruzar. Asentí y caminé de regreso a mi camioneta, sintiendo su mirada en la nuca hasta que crucé la reja. Al alejarme, miré la mansión por el retrovisor, iluminada como un crucero en la oscuridad. Mi hijo había vivido allí, había caminado sobre esos pisos de mármol y mirado por esos ventanales. Construyó esa vida, esa fortuna, ese mundo perfecto. De algún modo, en todo eso no hubo espacio para su viejo. Recordé entonces lo que había visto un poco antes, cuando me dejó pasar más adentro de la casa, antes de que decidiera irme a buscar un motel. El piso de mármol se sentía frío bajo mis botas gastadas mientras Joyce me guiaba más profundamente al mundo de Chad. Cada paso retumbaba en el pasillo enorme, rebotando contra paredes cubiertas de obras que probablemente costaban más que mi casa. Joyce se movía con la seguridad de quien posee todo lo que toca. Sus tacones marcaban un conteo regresivo hacia algo inevitable. Este era el despacho de Chad, dijo, empujando unas puertas pesadas de roble. Pasó aquí la mayor parte del tiempo al final. La habitación me cortó la respiración. Ventanales de piso a techo daban a las luces de la ciudad, y cada superficie relucía con un éxito que yo nunca había visto de cerca. Estanterías con premios empresariales, fotos de Chad dando la mano a gente con trajes caros, y un escritorio enorme dominando el centro como un altar al logro. Joyce tomó un marco de cristal con una foto de Chad en una gala benéfica. Ambos vestidos de etiqueta que costaba más que mi camioneta. Adoraba estos eventos. Éramos una pareja poderosa. Estudié la foto. Chad se veía distinto de la última vez que lo vi, más delgado, más viejo,
aunque sonreía para la cámara. Nunca me habló de estas fiestas. Chad no hablaba mucho de su vida social con... Se detuvo, dejando la frase colgando como una cuchilla. Bueno, estaba muy ocupado. Se acercó al escritorio y empezó a sacar papeles y agendas. Tenemos que finalizar los arreglos. La funeraria necesita decisiones hoy. ¿Qué hay del entierro? Margaret está enterrada en el cementerio Rose Hill, allá en casa. Chad solía visitar su tumba cuando era pequeño. La risa de Joyce fue cortante, como cristal rompiéndose. Chad siempre quiso cremación, no entierro. Me lo dijo muchas veces. No. La palabra me salió más dura de lo que pretendía. Me dijo que quería estar junto a su madre en el cementerio. Tú no sabes lo que quería estos últimos años, Otis. El calor me subió al pecho. Tal vez no, dije, pero lo conocí 42 años y tú lo has conocido por... La frase quedó en el aire, pesada como un yunque, mientras el resplandor de la ciudad seguía parpadeando detrás del vidrio. 2 años. Su sonrisa podría haber congelado el agua. 2 años como su esposa cuentan más que décadas como un padre distante. Las palabras me golpearon como puñetazos. Me aferré al borde del escritorio de Chad, sintiendo la madera pulida bajo mis dedos encallecidos. Cada trofeo, cada premio, cada símbolo de éxito me miraba desde los estantes como jueces que me encontraban insuficiente. «Mira esto», dijo Joyce, levantando el teléfono de Chad y desplazándose por sus contactos. Socios de negocios, inversionistas, amigos del club de campo. 200 nombres de personas que importaban en su mundo. Ahora ella recorría la lista con indiferencia, borrando a quienes consideraba indignos. Este no lo ve desde hace meses. Este otro es solo un conocido de golf. Mantendremos el servicio pequeño, elegante. Observé cómo reducía las relaciones de mi hijo a simples tildes en una lista privada. Cada nombre eliminado era como otro pedazo de Chad que desaparecía, otro lazo roto por su juicio frío. ¿Y sus amigos de la universidad? ¿Los muchachos con los que creció? Esas personas no encajan en la imagen que queremos presentar. Imagen. No memoria, no amor, no respeto por el difunto. Imagen. Joyce hacía llamadas a funerarias mientras yo me hundía en una silla de cuero que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Sus conversaciones eran precisas, profesionales, logísticas, sin un atisbo de duelo. Hablaba de las flores como si fueran víveres, escogía la música como quien elige papel tapiz. La velación será el jueves en la tarde, el servicio el viernes por la tarde, anunció al colgar. Todo está arreglado. ¿Puedo contribuir en algo? ¿Ayudar con los gastos? Otra de esas risas heladas. Otis, este funeral costará más de lo que ganas en 2 años. No te preocupes por el dinero. Yo me encargaré de todos los asuntos financieros de Chad de ahora en adelante. La manera en que lo dijo me hizo estremecer, como si ya estuviera gastando un dinero que ni siquiera había sido legalmente transferido. Terminamos de arreglar los detalles con sonrisas tensas y falsa cortesía, cremación en lugar de entierro, flores caras en lugar de simples arreglos, una lista de invitados depurada de cualquiera que pudiera recordar al niño que Chad había sido. Al finalizar, Joyce me acompañó hasta la puerta con la satisfacción de alguien que había ganado cada ronda. Me encargaré de las discusiones financieras con los abogados cuando termine este asunto tan triste. Hay bastante que gestionar, pero no te preocupes, yo lo resolveré todo. En el umbral, miré una vez más aquella mansión que había sido el hogar de mi hijo. En medio de tanto mármol, cristal y éxito, deberían quedar huellas del niño que pescó aquel róbalo, que lanzó aquella pelota, que me llamó papá. Pero lo único que veía era el reflejo de Joyce multiplicándose en las superficies pulidas, como un pasillo de espejos mostrando la misma sonrisa fría una y otra vez. La puerta se cerró detrás de mí con el sonido de una bóveda sellándose. El letrero de neón del Desert Inn Motel parpadeaba como un corazón moribundo cuando aparqué la camioneta en su estacionamiento agrietado. El lugar parecía olvidado por el tiempo, pintura descascarada, maleza rompiendo el asfalto.
Un contraste brutal con el palacio de mármol que acababa de dejar. Pero el precio era justo para mi pensión, y ahí nadie juzgaría mis botas polvorientas. La habitación 12 olía a cigarrillos viejos y desinfectante industrial. La colcha parecía no haberse cambiado desde los años 80, y el aire acondicionado resoplaba como un anciano subiendo escaleras. Me dejé caer sobre la cama, los resortes cediendo bajo mi peso. Saqué de la cartera 2 fotos. Margaret, con 25 años, radiante en su vestido de novia, al lado de un joven que aún tenía todo su cabello y esperanza en los ojos. Al lado, Chad en su propia boda 2 años atrás, sonriendo con nerviosismo mientras Joyce posaba como si estuviera en la portada de una revista. Esa boda. Ya debería haber sabido entonces qué clase de mujer era. El recuerdo emergió como aceite en el agua, oscuro, inevitable. Una tarde de primavera en Beverly Hills, sillas blancas dispuestas sobre un césped impecable. Yo llevaba mi único traje, el mismo con el que había enterrado a Margaret, sintiendo la pobreza de cada costura entre los nuevos amigos de Chad. ¿Estás seguro de esto, hijo? Le pregunté en un momento de calma. Chad, ajustándose la corbata, desprendía una energía nerviosa que se sentía como calor. Papá, soy feliz por primera vez desde el divorcio. Ella me hace sentir joven otra vez. Al otro lado del césped, Joyce posaba para las fotos con sus amigas modelos. Piernas largas, dientes perfectos, belleza calculada. Una de ellas susurró algo y ambas miraron en mi dirección. «Mira a su padre», dijo, lo bastante fuerte para que yo escuchara. Chad se avergüenza de él. Joyce rió, un sonido como campanillas en medio de un huracán. ¿Qué esperabas? Mundos distintos por completo. Vi cómo me evaluaba, mi traje barato, mis manos encallecidas, la forma torpe en que sostenía la copa de champán como si fuera a romperse. Para ella, yo era un vestigio del pasado de Chad, algo que no podía desecharse del todo, pero sí esconderse. El teléfono del motel sonó, arrancándome del recuerdo. Nadie tenía ese número, salvo. Miré el reloj, pasada la medianoche. ¿Otis? ¿Qué pasó, amigo? Ya es medianoche aquí. La voz de Arland atravesó el silencio como un salvavidas. Chad se fue, Arland. Infarto. Y su esposa, ella no tiene nada que ver con nuestra Margaret. Lo siento, viejo. ¿Cómo lo estás llevando? Me quedé mirando las manchas de agua en el techo, buscando palabras para emociones que ni yo entendía. Me trata como si fuera mugre bajo sus zapatos de diseñador. Me hace sentir un intruso en el funeral de mi propio hijo. Esa mujer no tiene clase, por mucho dinero que tenga. Lo peor es que creo que Chad lo sabía en los últimos años. Sonaba distinto en el teléfono, distante, como si pidiera disculpas por algo que no podía decir. Arland respiraba al otro lado, el sonido paciente de un amigo dejando que el silencio hablara por él. ¿Quieres que vaya para allá? Preguntó al fin. No. Esto tengo que enfrentarlo solo. Pero dime, Arland, ¿y si fallé como padre? ¿Y si dejé que esa mujer lo alejara de todo lo que le enseñamos? Otis Fox, escúchame bien. Criaste a un buen muchacho que se convirtió en un hombre exitoso. No dejes que una cazafortunas te haga cuestionar 42 años de ser un padre. Tras colgar, me quedé tumbado en la oscuridad, escuchando el tráfico de la autopista, el zumbido constante de una ciudad que nunca dormía. En pocas horas tendría que volver a enfrentar a Joyce, sonreír por compromiso en el funeral de Chad, fingir que éramos familia y no simples extraños unidos por la sangre y la pena. La foto de Margaret atrapaba la luz de la calle desde la ventana. Si ella estuviera aquí, sabría qué decirle a Joyce, cómo manejar la situación con gracia en lugar de tropezar como yo. Margaret tenía una fortaleza tranquila capaz de hacer que hasta los demonios se comportaran como ángeles. Pero Margaret se había ido, Chad también, y yo estaba solo en un motel barato intentando encontrar la manera de enterrar a mi hijo con dignidad mientras su viuda me trataba como a un sirviente. El mañana traería sus propios retos.
Esa noche lo único que podía hacer era aferrarme al recuerdo de Margaret y confiar en que me diera fuerzas para lo que Joyce tuviera planeado. El reloj marcaba 12:47 de la noche cuando por fin cerré los ojos. La mañana siguiente, el sol proyectaba largas sombras sobre el estacionamiento de la funeraria Eternal Rest mientras yo me ajustaba mi única corbata negra frente al espejo retrovisor de la camioneta. El jueves había pasado en un borrón de compras en una tienda de segunda mano, buscando un traje decente y evitando las llamadas de Joyce con detalles de último minuto. Ahora era viernes, con todo el peso de la finalidad cayendo sobre mí. Dentro de la funeraria, el aire estaba cargado con el aroma de los lirios y las conversaciones en susurros. Joyce dominaba la entrada, rodeada de mujeres en vestidos negros de diseñador y hombres con trajes de $1000. Había convertido el duelo en una ocasión social, con besos en el aire y miradas calculadas. Firmé el libro de visitas con una pluma que probablemente costaba más que mi presupuesto de comida de la semana y me senté en las últimas filas. Desde ahí podía observar el teatro sin convertirme en parte de la obra. ¡Qué tragedia!, decía una mujer a Joyce. Y tan joven. Joyce se secaba los ojos con un pañuelo de seda, maquillaje perfectamente aplicado para insinuar lágrimas sin permitir que corrieran. Chad trabajaba tanto que su corazón no resistió la presión. Un hombre en traje italiano se acercó con sus condolencias. Joyce, si necesitas ayuda para manejar el portafolio de Chad, sus propiedades. Eres muy amable, Robert. Yo me encargaré de todo personalmente. Por supuesto. Todo personalmente. Como si la vida de Chad fuera un negocio que había heredado junto con su muerte. La observé moverse por la sala, aceptando condolencias como si fueran tributo. Cada conversación era un delicado equilibrio de duelo fingido y estrategia social. Esas personas apenas conocían a Chad más allá de ser un nombre en contratos y listas de beneficencia. Entonces escuché cómo su voz bajaba a ese susurro conspirador que creía privado. «Mira a ese viejo allá atrás». Chad se avergonzaba tanto de él. La rubia que la acompañaba, Lisa, creo que se llamaba, me miró con una lástima sin disimulo. Joyce, seguro él también está de duelo. ¿Duelo? Apenas lo visitaba. Ahora quiere jugar al padre amoroso. La risa de Joyce fue veneno suave. Chad siempre dijo que su padre no entendía su éxito, que lo hacía sentir culpable por mejorar su vida. Las palabras me azotaron como bofetadas. Por más distancia que se hubiera creado entre Chad y yo, jamás lo había hecho sentir avergonzado de lo que logró. Al contrario, estuve orgulloso. Tal vez demasiado orgulloso como para decírselo seguido. Me levanté, la silla crujiendo en el silencio de la funeraria. La conversación de Joyce se detuvo cuando me acerqué a su pequeño círculo de chismes y duelo de diseñador. Joyce, esto es inapropiado. Hoy estamos enterrando a mi hijo. Su expresión cambió de inmediato, como una máscara recolocada. De pronto, toda dignidad herida. Claro, Otis. Estoy emocional. ¿Lo entiendes? Cada uno vive el duelo de manera distinta. Lisa bajó la mirada, incómoda por haber quedado expuesta en algo tan feo. Otras conversaciones se habían detenido. Todos esperaban ver si estallaría un drama familiar en pleno funeral. Quizá deberíamos enfocarnos en Chad, no en nuestras diferencias, dije en voz baja. Joyce asintió con falsa solemnidad, pero sus ojos prometieron represalias por corregirla en público. Tienes toda la razón. Las familias deben apoyarse en momentos como estos. El ministro pidió a todos que tomaran asiento para iniciar el servicio. Regresé a mi lugar en la última fila, mientras Joyce se acomodaba en la primera, rodeada de aduladores que olvidarían el nombre de Chad en un mes. Chad Fox fue un hombre que valoró a su familia por encima de todo, comenzó el ministro, leyendo claramente de las notas que Joyce le había entregado. No solo construyó un imperio empresarial, sino también relaciones duraderas. Yo miraba el ataúd, recordando al niño que se emocionó tanto con aquel pez, que me preguntó cuándo sería tan grande como su padre. Algún punto, entre aquella atrapada en el patio y este funeral de mármol,
Perdí a mi hijo en un mundo que medía el valor en ceros de cuentas bancarias. El servicio siguió con himnos que Chad nunca cantó y lecturas de libros que nunca abrió. El clímax de la actuación de Joyce llegó con su elogio, sollozos perfectamente calculados para lograr el mayor efecto. Cuando la gente pasó frente al ataúd para despedirse, esperé hasta el final. De pie, solo frente al féretro cerrado, susurré lo que debí haber dicho hace años, que estaba orgulloso de él, que lo amaba a pesar de nuestras diferencias, que deseaba haber peleado más por seguir en su vida en lugar de permitir que la hostilidad sutil de Joyce me apartara. Afuera, la procesión se preparaba para ir al cementerio. Joyce, rodeada de sus seguidores, ya hablaba con alguien que parecía abogado sobre resolver los asuntos legales tras este triste evento. Me subí a mi camioneta para seguirlos, alcanzando a ver a Joyce en su limusina a través de la ventana. Se retocaba el maquillaje con un espejito compacto, ya avanzando más allá del duelo hacia lo que viniera después. Un frío se asentó en mi estómago al encender el motor. Joyce estaba demasiado confiada, demasiado ansiosa por hablar de los asuntos financieros de Chad, como si ya supiera exactamente lo que contenían. La mesa de caoba en la oficina de Thale Grant se sentía tan fría como la tierra del cementerio que acabábamos de dejar atrás. 42 pisos sobre el centro de Los Ángeles, el sol de la tarde se filtraba por las ventanas polarizadas, tiñendo todo de un dorado que hacía que aquel entorno formal pareciera aún más lejano de la realidad. Joyce había llegado en la limusina negra con su séquito, yo había seguido en mi vieja pick-up, sintiéndome un intruso en el último acto de mi propio hijo. Ahora, ella estaba sentada en la cabecera de la mesa pulida, como si presidiera una reunión de directorio, con su vestido negro de diseñador impecablemente dispuesto, sin un cabello fuera de lugar a pesar del día emocional. Thale Grant parecía el retrato del abogado exitoso, cabello plateado, traje caro, la calma de quien había manejado crisis familiares por décadas. En las paredes, libros de leyes y diplomas que probablemente costaron más enmarcarlos de lo que yo ganaba en un año. Gracias por venir, empezó Thale, con la compasión ensayada de quien ha leído cientos de testamentos. Sé que este ha sido un día difícil. Joyce alisó su falda y revisó su reflejo en la ventana detrás de ella. Incluso en el duelo, estaba actuando, asegurándose de que cada ángulo fuera perfecto para el público invisible que imaginaba. Otis, no necesitas quedarte, dijo, sin molestarse en mirarme. No esperes ni un centavo de los 30 millones de mi esposo. El desprecio me golpeó como una bofetada, pero ya me había acostumbrado a su crueldad casual. Empecé a ponerme de pie, mi gorra de béisbol apretada en las manos curtidas, cuando algo me hizo detenerme. Solo quiero escuchar los últimos deseos de Chad. Los últimos deseos de Chad eran proveerme a mí. Es derecho de esposa. Me cortó con la autoridad de alguien que nunca dudó de su lugar en el mundo. Esto es solo una formalidad. Lisa, la amiga rubia que había estado colgada de cada palabra de Joyce en el funeral, se movió incómoda en su silla. Incluso Tyler, el primo de Chad venido del este, parecía desear estar en cualquier otro lugar. Thale dispuso varios documentos sobre la mesa, cada uno atado con cinta y sellos oficiales. La luz de la tarde resaltaba el dorado de los embosados, dándoles un aire de pergaminos medievales. «Por favor, tomen asiento», dijo con diplomacia. «Comencemos la lectura». Joyce se inclinó hacia Lisa, murmurando lo suficiente alto para que todos escucháramos. «Esto es solo un trámite». Chad me aseguró que dejó todo en orden. Me recosté en la silla de cuero, que crujió bajo mi peso. Todo en esa oficina gritaba dinero y poder, el mundo que Chad había construido, un lugar donde su viejo no tenía cabida. Mark, socio de negocios de Chad, se acomodó la corbata con nerviosismo. El silencio se estiró mientras Thale abría el primer documento, el papel crujiendo con el peso de la autoridad legal. La confianza de Joyce llenaba la sala como un perfume caro. Sentada erguida, manos entrelazadas, era la imagen de un duelo digno mezclado con expectación. Este era su momento de triunfo, la culminación de 2 años como esposa de Chad, la recompensa por soportar a su difícil familia. Desde donde estaba, podía ver la ciudad extendiéndose bajo las ventanas enormes,
el garaje donde le enseñé motores a Chad, el cementerio donde descansaba Margaret, el motel donde había pasado la noche preguntándome en qué fallé como padre. Thale carraspeó, ajustó sus lentes de lectura y empezó. El último testamento y voluntad de Chad Michael Fox, con fecha del 15 de enero de 2025. Joyce se inclinó hacia adelante, los ojos brillando de anticipación. Yo me hundí en la silla, resignado a escuchar cómo había sido borrado por completo del capítulo final de mi hijo. La voz de Thale llenó la sala con el lenguaje formal que precede a las noticias que cambian la vida. La luz de la tarde proyectaba sombras duras sobre rostros que jamás volverían a ser los mismos tras esos minutos. Después de considerar cuidadosamente mis bienes y relaciones, continuó Thale, sin mostrar emoción alguna, hago los siguientes legados. Los dedos de Joyce tamborileaban contra el apoyabrazos de cuero, su anillo brillando bajo la luz. Se había colocado como una reina esperando tributo, segura de que cada palabra confirmaría sus expectativas. A mi primo Tyler Fox le dejo mi colección de vinos añejos, valuada en aproximadamente $15,000. Thale hizo una pausa mientras Tyler asentía agradecido. A mi socio de negocios, Mark Stevens, le dejo mis acciones en el proyecto Riverside Development, valuadas en aproximadamente $100,000. Regalos menores, de trámite. La sonrisa de Joyce se amplió con cada concesión, convencida de que las verdaderas riquezas, los millones, eran solo para ella. Thale pasó a la siguiente página. Su postura cambió apenas, pero lo noté. Su voz seguía firme, aunque lo vi mirar a Joyce con lo que tal vez fue compasión. A mi amado padre, Otis Fox, le dejo la mayor parte de mi patrimonio, incluyendo todos mis intereses comerciales, portafolios de acciones y activos líquidos, por un total aproximado de $29 millones. Las palabras flotaron en el aire como humo tras una explosión. El rostro de Joyce perdió el color tan rápido que pensé que se desmayaría. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno al principio. «Eso es imposible», susurró, apenas audible. Thale continuó leyendo como si no la hubiera escuchado, aferrado a su deber legal. A mi esposa, Joyce Fox, le dejo el condominio de Santa Mónica, valuado en aproximadamente $800,000, junto con todos los muebles y pertenencias en su interior. La mano de Joyce voló a su pecho, su respiración se volvió superficial, entrecortada. La mujer confiada que me había despreciado minutos antes parecía haber recibido un golpe físico. «Chad, ¿por qué lo harías?», me oí decir, aunque las palabras me parecieron ajenas. 29 millones. Una cifra tan grande que parecía irreal. «Esto no puede estar bien», dijo Joyce con voz quebrada, inclinándose hacia la mesa, aferrándose al borde. «Revisen los documentos otra vez». Alrededor de la mesa, los demás intercambiaban miradas atónitas. Tyler boquiabierto. Mark calculando algo en silencio. Lisa mirando a Joyce con evidente preocupación. Thale mantuvo su compostura profesional, aunque noté la tensión en sus hombros. «El testamento está debidamente ejecutado y certificado, señora Fox. Estos son los deseos legales de Chad». Joyce comenzó a temblar, su fachada cuidadosamente construida agrietándose como hielo en primavera. La mujer que pasó el día interpretando a la viuda desconsolada ahora enfrentaba la realidad de que su esposo había elegido a su padre distante antes que a ella. Mis propias manos temblaban al comprender las implicaciones. 29 millones de dólares. Más dinero del que podía imaginar, mucho menos administrar. ¿Por qué lo había hecho Chad? Llevábamos años distanciados, apenas hablábamos en llamadas navideñas forzadas. «Debe haber un error», repitió Joyce, pero su voz ya no tenía convicción. Los documentos oficiales sobre el escritorio de Thale eran claros, sellados, imposibles de impugnar. Thale entrelazó las manos sobre la mesa, esperando a que el SOC se asentara antes de continuar con las disposiciones restantes. El silencio se alargó, incómodo, mientras todos procesaban lo que acababan de escuchar. Joyce miraba los documentos legales como si estuvieran escritos en un idioma extranjero, su mente luchando por aceptar lo que acababa de ocurrir con la herencia que daba por suya.
La confianza que había sostenido a Joyce durante todo el día se evaporó por completo. Miré mis manos encallecidas, descansando sobre aquella mesa de conferencias tan cara, tratando de entender qué había pensado mi hijo al tomar esas decisiones. A lo lejos, a 42 pisos más abajo, el tráfico seguía zumbando. El mundo continuaba mientras el nuestro acababa de ponerse patas arriba. El silencio se hizo añicos como cristal caro cuando Joyce por fin encontró su voz. Se levantó de la silla con la furia de alguien cuyo mundo entero acababa de derrumbarse. «Esto es un fraude». Su grito rebotó en las paredes de la oficina, haciendo saltar a todos. Ese viejo manipuló a Chad cuando estaba enfermo. Permanecí sentado, intentando procesar tanto la herencia como la reacción explosiva de Joyce. «Joyce, yo ni siquiera sabía del testamento». «¡Mentiroso!». Me señaló con un dedo acusador, el rostro deformado por la ira y la desesperación. «Siempre me odiaste, siempre envenenaste a Chad contra mí». Zale se puso de pie, su calma profesional mostrando finalmente grietas. «Señora Fox, este testamento fue preparado cumpliendo todos los requisitos legales. No hubo coacción ni manipulación». Joyce barrió con el brazo la mesa de conferencias, esparciendo documentos legales por el suelo pulido como confeti caro. «Yo era su esposa. Lo amaba. Cuidé de él. Estaba construyendo una vida a su lado». Tyler y Mark se apartaron de la mesa, con ganas de huir del campo de batalla en que se había convertido la oficina. Lisa permanecía inmóvil, observando la implosión de su amiga con una mezcla de horror y fascinación. «¿Y crees que puedes venir aquí y robarme mi herencia?». La voz de Joyce se hacía más aguda y estridente con cada acusación. «Sé lo que hiciste. Manipulaste a un hombre enfermo que se sentía culpable por ser un mal padre». Las palabras dolieron porque tenían el veneno de la verdad. Sí, había estado distante. Sí, había permitido que el trabajo y mi vida en el pueblo me mantuvieran alejado del mundo de Chad. Pero manipulación, apenas lo había visto en los últimos 2 años. «Joyce, por favor», alcancé a decir, pero ella me cortó con otra ola de furia. «No te atrevas a decirme Joyce, por favor». Agarró su bolso de diseñador como si fuera un arma, presionándolo contra el pecho. «Sacrifiqué todo por Chad. Abandoné mi carrera de modelo. Me mudé a esta ciudad. Fui la esposa perfecta para sus socios de negocios». Zale recogía los documentos del suelo, intentando devolver algo de orden profesional al caos. «Señora Fox, si desea impugnar el testamento, está en su derecho legal. Pero este arrebato no ayuda a nadie». «¿Impugnarlo?». Rió, pero sonó más como vidrio quebrándose que como humor. «Voy a destruirlo. Ningún tribunal va a creer que Chad elegiría a un padre ausente sobre la esposa que estuvo a su lado». Giró hacia la puerta, pero se detuvo para lanzar un último ataque. «¿Quieres saber por qué Chad se casó conmigo, Otis? Porque yo lo hacía sentir valioso de una manera que tú jamás pudiste. Porque yo entendía el éxito y la ambición, no solo arreglar camionetas viejas». El golpe dio en el blanco. Sentí cada año de distancia entre Chad y yo. Cada visita perdida, cada llamada telefónica que terminó demasiado pronto porque nos quedábamos sin qué decir. «No voy a permitir esto», declaró Joyce, con la convicción de alguien que nunca había perdido una pelea. «Me verás en los tribunales». Atravesó la oficina como una tormenta, sus tacones golpeando el mármol como disparos. En el umbral se volvió una vez más, su rostro convertido en una máscara de furia y determinación. «Esto no ha terminado, viejo. Ni de lejos». La puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que hizo vibrar las ventanas. La sala de conferencias quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de Zale recogiendo con cuidado los papeles dispersos. Tyler carraspeó, nervioso. «Yo debería irme, tengo un vuelo que tomar». En cuestión de minutos, la oficina se vació, quedando solo Zale y yo. Me quedé mirando los restos esparcidos de la rabieta de Joyce, preguntándome qué había puesto en marcha mi hijo con aquellos sorprendentes deseos finales.
A través de las ventanas podía ver el estacionamiento donde Joyce seguramente ya estaba haciendo llamadas, movilizando todo lo que pudiera para anular la decisión de Chad. Las líneas de batalla estaban trazadas, y yo me convertiría en el centro reacio de una guerra que nunca quise pelear. Thale se enderezó la corbata, reorganizando sus documentos. Señor Fox, dijo en voz baja, creo que debería saberlo, esto puede ponerse complicado. 3 días después de que Joyce irrumpiera en la oficina de Thale, me encontraba en mi habitación del motel, mirando papeles legales que apenas entendía. El Desertin se había convertido en mi hogar forzado. Su papel tapiz descolorido y su letrero de neón parpadeante eran un escenario extraño para decisiones que involucraban más dinero del que jamás había imaginado. Thale me había explicado el proceso en términos que un mecánico pudiera comprender. Joyce estaba impugnando el testamento por presunta influencia indebida, alegando que yo había manipulado a Chad en un momento vulnerable. La acusación dolía porque me pintaba como el tipo de hombre que siempre intenté no ser. Ha contratado a Richard Stone, me advirtió Thale esa mañana en nuestra reunión. Es agresivo, caro y se especializa en disputas testamentarias. Esto no será fácil. La reputación de Stone lo precedía como un mal olor. 3 décadas de victorias en tribunales, construidas sobre manipulación emocional y tecnicismos legales. Si Joyce quería un tiburón, lo había encontrado. Al final de la primera semana, Harland había volado desde Texas. Su sola presencia llenó la estrecha habitación del motel con la comodidad de una vieja amistad. Lo encontré más envejecido que en mi recuerdo, más canas, más arrugas alrededor de los ojos. Pero su apretón de mano seguía siendo firme, su determinación intacta. Joyce cometió un error contratando a Stone, dijo mientras desempacaba su maleta gastada sobre la segunda cama. A los jurados no les gustan los abogados que intentan manipular demasiado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Joyce escribía cheques que no podía permitirse para pagar al bufete de Stone. Lo supe después. En ese momento solo podía imaginar su desesperación empujándola a jugarlo todo para revertir la decisión de Chad. La estrategia de Stone pronto quedó clara en las mociones legales que Thale me mostró. Pintar a Chad como vulnerable, deprimido, susceptible a la culpa inducida por su padre. Y a mí, como un manipulador calculador que se aprovechó de las emociones de un hijo enfermo. La verdad era más simple y más dolorosa. Chad y yo nos habíamos distanciado con los años. Nuestras conversaciones se habían convertido en intercambios incómodos de superficialidades. Antes de su muerte yo no lo visitaba más seguido. Al contrario, lo hacía menos, intimidado por su éxito y por la hostilidad evidente de Joyce. Thale reunía pruebas con paciencia. Historial médico que mostraba la excelente salud mental de Chad hasta el infarto, testimonio del notario que presenció la firma del testamento confirmando sus intenciones, registros de negocios que probaban su lucidez y toma de decisiones hasta el día de su muerte. El testamento fue ejecutado correctamente, me aseguró Thale en una de nuestras sesiones de estrategia. Chad estaba en pleno uso de sus facultades. El documento es legalmente válido y no hay evidencia de coacción. Pero Stone no peleaba con hechos. Estaba construyendo una historia. Durante las declaraciones, pintó el retrato de un padre distante. De repente, Stone me pintaba como un padre que solo mostró interés cuando su hijo se volvió rico. Retorció la dinámica normal de una familia hasta volverla una manipulación siniestra. 3 semanas después de nuestra preparación, llegó la fecha del juicio, 20 de mayo de 2025. La notificación oficial pesaba más de lo que debía, con ese lenguaje legal que hacía que todo pareciera más definitivo que la misma muerte. Aquella noche, Harland me encontró sentado en la orilla de la cama del motel, mirando la citación judicial. La justicia prevalecerá mañana, amigo, dijo en voz baja. Chad tomó su decisión por razones que quizá nunca entendamos del todo, pero fue su decisión. Asentí, aunque la incertidumbre me carcomía como hambre. ¿Habría influido en Chad sin darme cuenta? ¿Habrían mis valores de obrero y mi desaprobación apenas disimulada hacia su estilo de vida empujado a mi hijo a este gesto dramático? Quizá Joyce tenga razón, dije. Tal vez no merezco esta herencia.
La respuesta de Arland fue inmediata y firme. Ese chico vio algo en ti que valía la pena confiarle 29 millones de dólares. No deshonres su memoria dudando de su juicio. Afuera, Los Ángeles vibraba con su energía interminable. Millones de personas persiguiendo sus sueños, mientras yo me preparaba para defender una herencia que jamás había querido. Al día siguiente, un juez decidiría si los últimos deseos de Chad permanecerían en pie o se desmoronarían bajo el ataque legal de Joyce. Los escalones de mármol de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles me parecieron más fríos que la tierra del cementerio donde habíamos enterrado a Chad un mes atrás. Arland caminaba a mi lado, firme como una roca. Al otro lado de la plaza, Joyce emergía de un auto negro junto a Stone, ambos vestidos para la victoria. La sala 312 olía a madera vieja y a décadas de batallas legales. La jueza Williams, una mujer de unos 60 años con cabello gris acero y ojos penetrantes, imponía autoridad con solo entrar. Thale ya me había advertido que no tenía paciencia para los tontos. Stone no perdió tiempo en su alegato inicial. Su señoría, este caso trata de un anciano que manipuló a su vulnerable hijo durante un periodo de depresión y enfermedad. Otis Fox se aprovechó de la culpa de Chad Fox para asegurarse una herencia millonaria que nunca ganó ni mereció. Su voz tenía el ritmo ensayado de un predicador vendiendo salvación, cada palabra calculada para causar el máximo impacto emocional. Joyce se sentó a su lado, secándose las lágrimas con un pañuelo. La imagen perfecta de una viuda desconsolada, despojada de lo que le pertenecía por derecho. La respuesta de Thale fue medida, factual. Chad Fox estaba en plena competencia mental cuando firmó este testamento 3 meses antes de su muerte. Tomó una decisión deliberada de proveer para su padre, y no existe evidencia alguna de influencia indebida más allá de la decepción de la señora Fox con su herencia. Joyce subió al estrado primero, su actuación ensayada tras semanas de preparación. Habló de la depresión de Chad por su matrimonio tenso, de su culpa por decepcionar a su padre, de su supuesto estado vulnerable en los meses previos a su muerte. Se obsesionó con enmendar las cosas, declaró, su voz quebrándose en los momentos exactos. Otis lo llamaba, y Chad quedaba afectado durante días. Se sentía un fracaso como hijo. Stone la guió en un relato donde cada llamada se convirtió en coerción, cada muestra de afecto paternal en chantaje emocional. Cuando llegó mi turno, sentí todas las miradas midiendo mi valor contra las acusaciones de Joyce. Mis manos temblaban al jurar decir la verdad. Señor Fox, empezó Thale con suavidad, ¿con qué frecuencia visitaba a su hijo en los meses previos a su muerte? Tal vez 3 veces en 2 años, admití. Hablábamos por teléfono en cumpleaños, en fiestas, pero no lo visitaba mucho. Joyce dejó claro que no era bienvenido. ¿Alguna vez le pidió dinero a su hijo? Jamás. Ni siquiera sabía cuánto tenía. El contrainterrogatorio de Stone fue brutal, diseñado para hacerme caer en contradicciones. Pero 68 años me habían enseñado el valor de la honestidad simple. ¿No es cierto, señor Fox, que resentía el éxito de su hijo? Estaba orgulloso de lo que logró Chad. Puede que no entendiera su mundo, pero nunca lo resentí. ¿Y no desaprobaba su matrimonio con Joyce? Hice una pausa y miré a Joyce directamente. Pensé que se casó con él por dinero. Y resulta que tenía razón. El murmullo recorrió la sala. Stone intentó pintar mi franqueza como prueba de mi carácter vengativo, pero la jueza Williams permaneció impasible ante su teatralidad. El notario que presenció la firma del testamento testificó después, describiendo a un Chad cansado, sí, pero decidido. Sabía exactamente lo que hacía, aseguró. Leyó cada página, hizo preguntas específicas sobre el lenguaje. Sus instrucciones fueron muy claras. Los médicos confirmaron la competencia mental de Chad. Los registros de negocios mostraron que tomó decisiones lúcidas hasta el día de su muerte. Los registros telefónicos desmintieron la supuesta frecuencia de llamadas manipuladoras. Para la tarde, el caso de Stone se desmoronaba bajo el peso de los hechos. Su alegato final se tornó desesperado, apelando a la emoción donde la evidencia había fallado.
No permitan que una viuda desconsolada sea despojada de su legítima herencia por un hombre que abandonó a su hijo y ahora aparece como un buitre a reclamar su fortuna. El cierre de Zale fue más simple, más contundente. Chad Fox tomó una decisión. La evidencia demuestra que estaba en plena facultad para hacerlo. Este tribunal debe honrar sus deseos, no anularlos por especulación o decepción. La jueza Williams anunció un receso con la gravedad de quien está a punto de cambiar vidas. Dada la complejidad de este caso, la Corte revisará toda la evidencia durante la noche. Emitiré mi decisión mañana a las 10 de la mañana. Al salir, Joyce me atrapó del brazo en el pasillo. «Esto no ha terminado, viejo», me susurró como veneno. «Incluso si ganas, jamás serás digno de lo que Chad construyó». Sus palabras me persiguieron hasta el estacionamiento, donde Arland y yo nos sentamos en mi camioneta, incapaces de hablar. Mañana todo cambiaría, para bien o para mal. Dormir fue imposible. Al amanecer me senté en el estacionamiento del motel, viendo cómo el sol pintaba de oro el horizonte de Los Ángeles, preguntándome si ese sería mi último día como pobre o el primero como un hombre que había robado lo que no le pertenecía. Arland salió de la habitación con 2 cafés, su rostro marcado por la misma noche en vela que yo había pasado. «Pase lo que pase hoy», dijo, acomodándose conmigo en la compuerta de la camioneta, «te has conducido con honor». El trayecto de regreso al tribunal transcurrió en silencio, cargado de anticipación. Joyce y Stone ya estaban allí, enfrascados en conversación en los escalones. Ella parecía más envejecida, las líneas de tensión visibles bajo un maquillaje caro que ya no podía ocultarlas. La sala 312 se sentía distinta esa mañana, cargada de electricidad, impregnada de inminente juicio. La jueza Williams entró con el paso medido de quien carga el peso de la sabiduría de Salomón, su decisión ya tomada en privado. Tras revisar cuidadosamente toda la evidencia y el testimonio presentado, comenzó, su voz resonando en cada rincón: «Este tribunal encuentra que el testamento de Chad Michael Fox es legalmente válido y fue ejecutado con plena competencia mental». El resoplido agudo de Joyce cortó la solemnidad como vidrio roto. Stone mantuvo el rostro neutro, pero pude verlo calculando opciones de apelación tras su máscara profesional. «El testador claramente quiso dejar su patrimonio a su padre», continuó la jueza, «y no se presentó evidencia creíble de influencia indebida. Las expectativas frustradas de un heredero no constituyen causa suficiente para anular un testamento ejecutado correctamente». El mazo cayó con una finalización que parecía. El eco pareció durar más de lo que la física debería permitir. «El testamento se mantiene tal cual está escrito. Caso desestimado». En el pasillo, después de la audiencia, Joyce me interceptó por última vez, con la compostura finalmente hecha añicos. «Esto no ha terminado, viejo. Apelaré esta farsa». «Joyce», respondí con calma, sorprendiéndome a mí mismo por la firmeza de mi voz. Chad tomó su decisión. Tal vez sea hora de aceptarlo y seguir adelante con tu vida. Jamás habría elegido a un extraño por encima de mí si no lo hubieras envenenado contra su propia esposa. Su voz tenía la estridencia de la derrota absoluta. Quizá él vio algo que apenas ahora empiezo a comprender, repliqué, sintiendo que las palabras venían de un lugar dentro de mí que no sabía que existía. Ella se dio la vuelta y se alejó hecha una furia, con Stone siguiéndola detrás con la resignación de un abogado que ya estaba pensando en la factura de sus servicios. Su guerra había terminado, pero sospechaba que Joyce nunca se rendiría del todo. En Lax, la puerta de embarque de Arland se sentía como el final de una era. Habíamos pasado juntos por algo que puso a prueba los cimientos de una amistad de 40 años, y descubrimos que eran tan sólidos como la roca. «Hoy ganó la justicia, amigo», dijo, apretándome el hombro con sus manos curtidas por la vida. «Chad estaría orgulloso de cómo te manejaste. Aún no entiendo por qué hizo esto», admití. 29 millones de dólares a un hombre que apenas lo visitaba, que casi nunca llamaba. La sonrisa de Arland tenía la sabiduría de décadas viendo cómo se desenvolvía la naturaleza humana en juzgados y salas de estar. Tal vez ese muchacho vio lo mismo que yo siempre vi, un hombre digno de confianza para cualquier cosa,
incluso para cargar con la responsabilidad de la riqueza. El camino de regreso a Texas se extendía interminable frente a mí. 12 horas para procesar en lo que se había convertido mi vida. En algún punto, cerca de la frontera con Nuevo México, la comprensión empezó a asomar como un amanecer después de la noche más larga. Chad no me había dejado ese dinero porque yo lo manipulara. Me lo había dejado precisamente porque no lo hice. En un mundo lleno de personas como Joyce, que lo veían como una cuenta bancaria con latidos, yo seguí siendo el padre que lo amaba por el niño que había sido, no por la fortuna que construyó. La herencia no era solo dinero. Era validación, protección para mi vejez y la prueba de que, a pesar de la distancia, el amor entre padre e hijo había sobrevivido a todo lo que el mundo de Joyce nos había lanzado encima. 3 días después, de vuelta en mi garaje, me encontré otra vez frente a esa fotografía de Chad a los 8 años, sosteniendo orgulloso su pez capturado. Pero ahora veía algo que antes me había pasado por alto. No solo era un niño sonriente con su trofeo, era la base de un hombre que creció sabiendo que era amado incondicionalmente. «Gracias, hijo», susurré a la foto, con la voz quebrada por una comprensión que había llegado casi demasiado tarde. «Ahora entiendo lo que querías decirme». Afuera, Texas se extendía bajo un cielo infinito, y por primera vez en meses, el futuro se sentía lleno de posibilidades en lugar de pérdidas. Si te gustó esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué impresión te dejó. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por mirar.